Vemos el domingo pasado que el tiempo de Adviento, tiempo de una doble preparación, es el tiempo de la venida del Señor. Y por una parte, la primera venida de Cristo, en la cual creemos, nos hace prepararnos en la fe para celebrar, es decir, para recordarla y para actualizarla. Preparamos entonces en este tiempo, tenemos que prepararnos para vivir la Navidad no como paganos, sino para vivirla como lo que es, como lo único que es y como lo único que le da sentido, es decir, como una fiesta cristiana. Nos alegramos no porque sea el día de la familia, el día del niño, cualquier cosa humana, por más buena que pueda ser, sino porque es el día en que el Verbo encarnado nace en el pesebre de Belén, que el Salvador anunciado y esperado por toda la humanidad en ese largo adviento que fue la historia antes de Cristo, alcanza su culminación, y en el que la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios se hace carne. Pero también decíamos que el adviento nos hace mirar hacia adelante, no solamente hacia atrás, hacia el recuerdo y la alegría por la Navidad, por el Señor que ya vino en su segunda venida. No solamente es una exhortación en la fe, sino que también es una exhortación en la esperanza. Primera venida en la que creemos, segunda venida en la cual esperamos. Y por eso decíamos, la Iglesia en este tiempo nos llama a la reflexión, nos llama a la oración, nos llama a la penitencia, nos llama a la conversión. Es decir, a estar dispuestos para la venida del Señor. Para esa venida que, como él mismo dice, puede ocurrir en cualquier momento, aunque nos da signos para que estemos alerta. Sin embargo, su venida es venida de sorpresa y el día y la hora solo el Padre lo sabe. A partir de este domingo, y aparece en algún otro domingo, la Iglesia nos presenta una figura que fue el precursor, es decir, el que anunciaba inmediatamente la primera venida de Cristo. Es decir, Juan el Bautista, el hombre designado por Dios para preparar el camino para el Señor que se hace presente en su vida pública. Es el más grande de los profetas. Todos los profetas habían ido anunciando a Cristo, bajo distintas palabras, bajo distintas figuras. Habían anunciado que iban a ser de la casa de David, habían anunciado que iban a ser de una virgen, habían anunciado que iba a nacer en Belén, habían descrito rasgos de la vida de Cristo, y sobre todo de su muerte, la pasión, como la describe el profeta Isaías, por ejemplo, como la describe el Salmo 22, casi como si lo estuvieran viendo. Y esas palabras proféticas se pronunciaban por el poder de Dios que está fuera y por encima del tiempo, se pronunciaban siglos antes de la venida de Jesús. Todos esos profetas desearon, esperaron a Jesús, lo anunciaron por el poder divino, pero ninguno de ellos lo vio. Su esperanza siguió prolongándose en la esperanza del pueblo de Israel, del pueblo que Dios había elegido para que preparara la venida del Mesías. En cambio, Juan el Bautista es el profeta que pudo ver, como aquel viejo, aquel anciano Simeón, que estaba en el templo y que cuando la Virgen y San José llevan al niño para presentarlo, lo toma en sus brazos y entonces se pone a cantar lleno de alegría: Señor, ya puedes llevarme porque mis ojos han visto al Salvador. Lo reconoce por la inspiración de Dios y tenía este anciano la promesa de Dios de que no iba a morir sin ver al Mesías. En ese espíritu vivían en Israel al menos aquellos que habían conservado la fidelidad. No los que traicionaron, no los que se iban bajo de otros dioses, no los que vivían hundidos en el pecado y ciegos en el orgullo y en la soberbia. Aquellos limpios de corazón que esperaban la venida del Mesías vivían en ese espíritu, el del viejo Simeón. Lo único que quisiera ver en mi vida es esa venida de Cristo. Era deseo, era esperanza. Por eso el viejo dice: ya puedo morir. ¿Qué otra cosa puedo pedir a Dios acá en la tierra? Ya he visto al Salvador. Y Juan el Bautista es el más grande de los profetas, como la culminación de todo el movimiento profético del Antiguo Testamento, ese testamento que de una manera misteriosa, velada para los judíos, un poco velada para nosotros, porque si sabemos leer la Biblia con ojos cristianos, todo el Antiguo Testamento nos está hablando de Cristo.
Todo el Antiguo Testamento bajo sombras, bajo figuras, bajo imágenes, de alguna manera nos está conduciendo a Cristo, porque toda la historia de la humanidad antes de Cristo era solamente una preparación para su venida. La culminación de esa corriente profética del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Es el único de los profetas que no solamente va a anunciar al que viene, sino que va a poder señalarlo con el dedo y decir: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Esas palabras que la Iglesia toma en su liturgia cuando después, cuando el sacerdote muestra la hostia consagrada y dice como Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Es el que pudo señalar con su dedo al Mesías. No solamente eso, sino que Cristo, que no necesitaba bautismo, el bautismo de Juan no era todavía el sacramento nuestro, que limpia los pecados, pero era como un símbolo del sacramento. Era un bautismo de penitencia, era un bautismo que llevaba la penitencia para prepararse a recibir al Señor que se iba a manifestar. Y Cristo, el que no tenía pecado, quiso ser bautizado por Juan el Bautista. Tuvo ese inmenso honor de bautizar al Cordero de Dios. Cristo era inocente, no tenía pecado, pero al asumir nuestra naturaleza lo hizo para cargar sobre sus espaldas con todos nuestros pecados, para cargar con la cruz con el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y entonces, sin tener pecado, quiso ser bautizado por nosotros, como un símbolo de su misión, de que en Él todos nuestros pecados iban a ser lavados, iban a ser limpiados, iban a ser purificados, no por el agua, sino por su sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz, la que limpia nuestra alma, manchada por el pecado, y el agua del bautismo adquiere su fuerza solamente porque simbólicamente nace del corazón de Cristo abierto en la cruz, junto con el agua. Ese es Juan el Bautista, el profeta que señala al Cordero de Dios, el profeta que venía anunciándole a la gente: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Cristo ya estaba viviendo, llevaba 30 años en su vida pública. Los judíos seguían, algunos esperando al Salvador, y otros tratando de pasarla lo mejor posible pensando que ese Salvador prometido no iba a venir nunca más. Y sin embargo ya había venido, y estaba en medio de ellos, y ellos no tenían los ojos iluminados por la luz de Dios para reconocerlo como lo había reconocido el anciano Simeón. Cristo vivía en medio de ellos, el Mesías, el Salvador, que durante siglos habían esperado, ya estaba presente, y no lo conocían. ¿Cuántas veces podría pasar eso en nuestro tiempo? ¿Cuántas veces la misión de la Iglesia, la función del sacerdote y la función del laico que ese apostolado sería como Juan el Bautista gritarle a los hombres de nuestro tiempo: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen? El Señor que está presente en su palabra y no lo escuchamos. El Señor que está presente con esa presencia verdadera, real y sustancial en el silencio del sagrario. Y los hombres pasan en la ciudad agitados por sus preocupaciones, por sus negocios, por sus cosas, por sus asuntos, por sus diversiones, van de aquí para allá y a veces no solamente no tienen un minuto de tiempo para entrar a saludar al Señor y adorarlo, sino que ni siquiera conocen su presencia. Cristo está presente en cada iglesia, en cada sagrario. Cristo se hace presente sobre el altar en cada misa. Es decir, como decíamos el domingo pasado, viene, sigue viniendo, y los hombres ignoran su presencia. Para muchos, incluso que se llaman cristianos, Cristo es el gran desconocido. Se llaman cristianos, pero viven como si Cristo no existiera. Tendríamos que gritarles: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. ¿Y quién es ese? Es el Cordero de Dios, es el que quita los pecados del mundo. Juan el Bautista, el precursor, es como el símbolo, es como la imagen de lo que tiene que ser el apóstol cristiano, de la misión que tiene el sacerdote cristiano y católico: señalarle a los hombres esa presencia que no conocen y dar testimonio de que es el Cordero de Dios, el único que quita los pecados del mundo. Pero también en esa misión de Juan el Bautista aparece el llamado a la preparación, que es lo que muestra el Evangelio de hoy. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Serán enderezados los senderos torcidos, nivelados los caminos despejados.
llamaremos. Cristo iba a empezar su vida pública anunciando el reino de Dios. Juan el Bautista le prepara el camino. ¿De qué manera? Llamando a la conversión. Por eso la Iglesia nos pone este texto del tiempo de Cuaresma. Por eso en el tiempo de Adviento, de advenimiento. Por eso la Iglesia en este tiempo que precede a la Navidad nos llama a enderezar todo lo que está torcido en nosotros. Nos llama a allanar los caminos del Señor para que el Señor que viene pueda pasar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces creemos que nos hacemos buenos, que nos hacemos santos por nuestras buenas obras, porque yo no hago mal a nadie, porque hago el bien, porque doy alguna limosnita, porque me acuerdo de rezar. No son tanto nuestras buenas obras los que nos hacen buenos, los que nos hacen santos, los que nos hacen ganar el cielo. El cielo no se conquista como creían aquellos tontos en la Torre de Babel, con el esfuerzo humano que va poniendo un ladrillo sobre otro, porque todo el esfuerzo humano es incapaz de construir una torre que pueda llegar hasta el cielo. No es el esfuerzo humano, la gracia de Dios. Nosotros crecemos y somos buenos cristianos, y vamos formando y moldeando a Cristo en nosotros, y nos vamos haciendo santos, no tanto por el esfuerzo nuestro, sino por la gracia infinita de Dios, y por el trabajo en nosotros del Espíritu Santo. Él es el que hace crecer en nosotros la caridad. Él es el que nos hace producir frutos buenos en la caridad y en la gracia. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros con nuestros actos, en general lo más que hacemos es preparar los caminos del Señor. Es decir, es quitar en nuestra alma y en nuestro corazón todas esas cosas que pueden ser obstáculos para que Dios trabaje en nosotros. Nuestra voluntad se identifica con la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo hacia esa santidad, hacia ese crecimiento del alma que Dios quiere en nosotros. Cuando nosotros reconocemos que en ese trabajo la acción principal es la de Dios. No soy yo el que me santifico, es Dios el que me hace santo, Dios el que me hace crecer. Yo tengo que colaborar, sí, pero mi colaboración sobre todo es eso, es quitar los obstáculos. Es limpiar en mi corazón aquellas aflicciones terrenas, aquellas cosas a las cuales mi corazón está pegado de mala manera. Es limpiar de mi corazón los odios, las envidias, los rencores, las avaricias. Es limpiar de mi vida el placer desordenado. Es limpiar de mi vida todo aquello que me hace pequeño, todo aquello que me hunde, todo aquello que me tiene ligado a la tierra, todo aquello que no me deja subir hacia Dios, que no me deja subir hacia el cielo. Es enderezar lo que está torcido. Que el camino del cielo como camino recto es el camino que nos están señalando los mandamientos de Dios y las palabras del Evangelio, que son como una señal de ruta que nos muestra cuál es la ruta, cuál es la vía más corta para llegar al cielo. Todo aquello que se aparta de los mandamientos de Dios y de los consejos y de las palabras del Evangelio es lo que hace el camino torcido, lo que hace el camino sinuoso, es lo que se convierte en un desvío. Este es el llamado de la Iglesia. Sigue siendo el mismo que San Juan Bautista, porque Cristo no solamente una vez vino, sino, como lo decíamos, Cristo bueno, Cristo bien, y nosotros tenemos que anunciar al mundo su segunda venida. No sabemos cuándo es, pero tenemos que estar preparados para que no nos tome sorprendidos, para que no nos tome de sorpresa, porque con la venida viene el juicio, y solo podemos alegrarnos con esa venida si nuestra alma está en paz con Dios, para presentarnos al juicio. Por eso el llamado a la Iglesia es un llamado a la oración, a la reflexión, es un llamado a la conversión. Muchas veces pasa exactamente lo mismo que dice aquí Juan el Bautista, tomando palabras del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto. ¿Cuántas veces la voz de la Iglesia parece eso? Una voz que grita en el desierto. Recuerdo que una vez lo decía el Papa Pablo VI. A veces, cuando hablamos en el mundo moderno, tenemos la impresión de estar predicando en el desierto. No en el desierto físico, al cual se había retirado Juan el Bautista, para hacer penitencia y vivir austeramente en medio de esa naturaleza dura, en medio de privaciones, de ayunos, sacrificios, de oración. No, puede ser el desierto moderno, el desierto de Dios, Dios que está ausente en la sociedad moderna. Puede ser esa selva de cemento que son las grandes ciudades contemporáneas, donde los
Los hombres creen que están alcanzando el culmen de la civilización, pero son como salvajes que viven en una selva de cemento, salvajes porque viven sin Dios, salvajes porque entonces viven de acuerdo a sus caprichos, a sus gustos, a sus rencores, a toda aquella pudrición que llevan en el interior. Hombres que se han vuelto sordos para escuchar la palabra de Dios, aunque se la griten, aunque se la proclamen. Voz que clama en el desierto. ¿Cuántas veces puede pasar esto en nuestro mundo? Sin embargo, la Iglesia tiene que seguir anunciando, la Iglesia tiene que seguir gritando, la Iglesia tiene que seguir diciendo. La Iglesia no puede rebajar el contenido de su mensaje para ponerse a predicar un mensaje que le guste más al hombre contemporáneo, para halagar los oídos, para decir cosas agradables, para quedar bien, para que nos aplaudan, para ofrecer un cristianismo diluido, con menos exigencias, con menos verdades duras, para presentar un camino fácil. Eso sería renunciar a la misión, eso sería renunciar a esa misión nuestra que es como la de Juan el Bautista, que es anunciar al Señor y para prepararse para esa venida, el cambio de vida, el enderezar lo torcido, el allanar lo que está áspero, es la conversión, es el preparar en nuestras almas un camino para el Señor, es el preparar en el ambiente y en la sociedad en que vivimos un camino para el Señor. No podemos renunciar a eso, aunque sean muchos los sordos que no quieren oír, aunque sean muchos los que vuelven las espaldas, cuando la fe se presenta con toda su claridad y con todas sus exigencias, aunque sean muchos los que se hacen los burros, aunque alguna vez podamos tener esa sensación de estar predicando en el desierto. Y cuando tenemos esa sensación, no hay que dejarse llevar por el desaliento, no hay que pensar, no hay nada que hacer, no hay que pensar, todo se acaba, todo se termina, no, hay que seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha dado. Como dice el Padre Castellani, Dios no nos exige que venzamos, sino que no seamos vencidos, es decir, que cumplamos con nuestro deber, que cumplamos con nuestra misión, cualesquiera que fueran los resultados. Y si lo hacemos verdaderamente como algo que nos sale de adentro y como algo reforzado por la oración y por la penitencia, a la larga, con nuestra predicación terminará por pasar lo que pasaba con la predicación de Juan el Bautista, que la gente más simple, la gente más sencilla, la gente más buena, no los intelectuales de Israel, no los sacerdotes, no los sabios, entre comillas, de Israel, los que vivían en el estudio de la Escritura y fueron incapaces de reconocer lo que la Escritura decía, sino la gente limpia de corazón terminaban por salir al desierto para escuchar en el desierto esa palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude en este tiempo a preparar en nuestros corazones un camino para Él, para que Él pueda venir antes de su segunda venida al alma y al corazón de cada uno de nosotros. Y pidámosle, mirando hacia el ejemplo de Juan el Bautista, que nos dé hasta la muerte, si es necesario, como a Juan, la fortaleza, el coraje para el testimonio, para anunciar a los hombres esa verdad, para anunciar a los hombres el mensaje de Cristo. Vamos a pedírselo en la misa que continuamos. Pidamos en esta misa especialmente también por nuestra patria. Sabemos que estamos viviendo circunstancias difíciles y eso nos tiene que llevar a la oración. No voy a repetir toda la sarta de vaciedades escuchamos ahora constantemente por radio, todo el palabrerillo de los periodistas, de los políticos, no, simplemente un llamado a la oración. En el Salmo responsorial de hoy había una frase: el sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Esa frase la citó no hace mucho tiempo en un discurso el señor presidente de la República. Dijo: nosotros, como dice el Evangelio, dice, sembramos llorando, pero recogeremos cantando. Como dice el Evangelio, dijo el presidente de la República. Se ve que no conoce mucho de religión, no conoce mucho la Escritura. Pero dijo, sembramos llorando y recogeremos cantando. No sé. Se han sembrado muchas cosas durante estos
últimos años. Y esto que estamos viviendo ahora son los frutos, parte de los frutos de aquello que se ha sembrado. Pidamos que todo sea para bien, pidamos para la Argentina la paz, pero la paz verdadera, esa paz que no es fruto del trabajo de los hombres, esa paz que no es fruto de los compromisos, de los pactos, de las transacciones, de las mentiras, esa paz fingida, esa paz hipócrita, sino la paz verdadera, aquella que definía ya San Agustín como la tranquilidad del orden, y no de cualquier orden, porque puede haber un orden aparente fundado sobre la violencia y la fuerza, o fundado sobre la corrupción, sobre la mentira, sobre el engaño, sobre falsas promesas. Es el orden que se funda en la verdad y en la justicia. Y esa paz, como lo dice muchas veces el Papa, es don de Dios. Es la paz que solo Cristo puede dar. Y para que tengamos entre los argentinos la paz que solo Cristo puede dar, es necesario también el llamado a la conversión. La paz no es algo que viene de afuera, de los pactos, de los congresos, de los partidos, las asambleas, las mesas redondas, de la charla de los periodistas. La paz es algo que nace de adentro del hombre. Solamente el hombre que está en paz con Dios puede ser, como dice el Evangelio, pacífico, es decir, hacedor de paz, porque empieza por comunicar a los otros esa paz que él tiene en su interior, esa paz que tiene con Dios. Esa es nuestra función, nuestra misión como cristianos en este momento de la iglesia. Pidámoselo al Señor. La paz verdadera que es don de Dios, la paz que solo Cristo puede dar cuando los hombres reconozcan a Cristo, reconozcan su ley, el camino que esta ley nos señala, y la paz reina en los corazones, y porque reina en los corazones pueda reinar también en las familias, en el ambiente y en la sociedad.